Bienvenido a un ejemplo que mostraremos cómo utilizar una calculadora de gráficos T84 para determinar cómo una puntuación de examen final afectará a una calificación del curso cuando la calificación del curso se base sobre medias ponderadas. Asumemos tus cursos, grados y pesos de categoría se muestran a continuación. Por ejemplo, en la categoría de tarea, tiene el 93% y esta categoría pesa el 20%. Su calificación de proyecto es 88%, que pesa el 10% de su grado semestre o grado de curso. Su promedio de prueba es 86%, que pesa el 40% de su calificación del curso. Y luego finalmente lo desconocido es la puntuación de examen final o el porcentaje de examen final, que iremos adelante y llamaremos X, que pesará el 30% de su grado semestre. Así que nuestro objetivo aquí es determinar qué valor de X tenemos que puntuar para tener una calificación A, donde la A más baja es 89.5%. Y dejamos igual el curso el grado como un porcentaje. Entonces, vamos a establecer una ecuación usando promedios ponderados, y luego usar la calculadora para determinar qué valor X necesitamos para tener un valor mínimo de 89.5%. Resultar en una A, así que nuestra ecuación va a ser I, el grado del semestre o el grado del curso, será igual al porcentaje de la tarea veces al peso. El porciento de la tarea es del 93%. Solo usaremos 93x. El peso del 20%, expresado como decimal, sería 0.2 más el porcentaje del proyecto, que es 88x. El peso del 10%, como un 0.1 decimal más el promedio del 86%. X el peso del 40% o 0.4 como decimal. Finalmente, además de la puntuación de examen final, que es el desconocido XX, el peso del 30% o 0.3. Entonces, otra vez, lo importante para reconocer aquí es que X es el porcentaje de examen final, y es el grado del curso como un porcentaje. Así que ahora ingresaremos esta ecuación en la calculadora gráfica. Así que vamos a presionar e igualar, eliminar cualquier ecuación antigua. Clear, Enter, Clear, Backup to 1. Entraremos al lado derecho de esta ecuación como se ve. 93 por 0.2 más 88 por 0.1 más 86 por 0.4, luego finalmente más XX 0.3. Entonces, otra vez, X será el porcentaje de examen final y será el porcentaje del curso. Así que ahora vamos a utilizar una función de tabla para responder a esta pregunta, pero antes de hacerlo, vamos a revisar nuestro conjunto de tablas. Presionando segunda ventana. Tenemos la tabla comience a los 50. Esta será una puntuación de examen final al 50%. Y tenemos que la tabla de cambio aquí será igual a 1 por 1%. Ahora iremos a la mesa presionando segundo gráfico. Entonces, otra vez, X representa el porcentaje del examen final, y representa el porcentaje del curso. A medida que nos desplazamos por esta tabla, podemos ver cómo cualquier porcentaje de examen final afectará el porcentaje del curso. Así que vamos a seguir adelante y desplazarse hacia arriba. Aviso: a medida que aumenta el porcentaje de examen final, así lo hace el porcentaje del curso. Podemos ver aquí que el B más bajo, el cual el 79.5% ocurriría si puntúas el 59% en el examen final. Pero, por supuesto, harás mucho mejor que eso. Vamos a ver cómo tenemos que puntuar para recibir una A, así que buscamos un valor al menos 89.5. Aviso: como tomaría un 93%, 92% no es suficientemente alto porque resultan en 89.4, que todavía es una B, así que nuestra respuesta sería tener que puntuar un 93% en el examen final para recibir una A, así que la conclusión es que debes puntuar al menos 93% en la final. Para recibir una A en el curso. Lo que estoy seguro de que harás. Espero que encontraron esta explicación útil.